por PBO y tenemos en nuestro tercer programa el primer debate, esta vez entre dos candidatos al Senado. Sandro Esposito, candidato al Senado por Fuerza Popular. ¿Esposito o Espósito? Espósito. Espósito. Sí, gracias. Y Crisólogo Cáceres, candidato al Senado por Fuerza y Libertad. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver. Gracias por la invitación, No, por Fernando. favor. Sí, con tus televidentes Realmente- y radioyentes. Realmente hay que agradecer porque como somos tantos candidatos, Ah. o sea que de acá que nos vuelvan a invitar a nosotros. No, van a vamos a pasar. ver, vamos a ver. Acá lo importante, como hemos dicho siempre desde el inicio del programa, se habla desde la realidad real. Acá nosotros lo que queremos y lo que buscamos es que se diga la verdad, que se diga la realidad, llegar a la gente y no floros. La gente no es onza, la gente ya sabe distinguir de sus políticos. En efecto. Pero entonces les voy a dar un minuto para presentarse a cada uno. Empezamos por ti, vamos. Sandro Espósito, empresario, consultor. He desarrollado mi vida de menos a más, de la pobreza a un estatus bastante aceptable. Soy empresario, estoy muy formado en diversas materias, economista de profesión. Tengo estudios de posgrado en el CAEN, tengo maestría en negocios, tengo maestría en política exterior y un doctorado en ABD, en desarrollo sostenible y medio ambiente. También tengo experiencia en cooperación internacional. He estado en África Oeste, en Naciones Unidas. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Además, dándole bien al tiempo. Y solo pasamos contigo un minutito. Soy Crisólogo Cáceres, soy abogado de profesión por la Universidad Católica, tengo una maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Mayor de San Marcos, he sido condecorado por el Colegio de Abogados de Lima con la medalla al honor distinguido por mi actividad jurídica, he sido presidente por más de 15 años y fundador de ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, he dedicado mi vida a defender los derechos de los usuarios desde hace más de 30 años, he sido miembro y he tenido que renunciar para poder postular a Consumers International. Yo he sido miembro del directorio durante los últimos 10 años de Consumers International, que es la institución que regula el quehacer de las asociaciones de consumidores afiliadas. Bueno, en apretada síntesis. No, por supuesto, por supuesto. A ver, ya los tienen, ya los escucharon. Yo voy a hacer la primera pregunta y va como va. O sea, las encuestas nos están determinando que lo más probable es que que la situación del 2021 se repita. Que pasen solamente dos candidatos con menos de 15%. ¿Ustedes creen que sus partidos van a llegar? En efecto, yo creo que Fuerza Popular va a estar en segunda vuelta. No tengo muchas dudas de ello. Creería que por una tendencia en Sudamérica y probablemente en el mundo, la derecha se esté posicionando de una manera muy diferente, mucho más sólida, sobre la izquierda. Por ende, pienso que va a haber seguramente una primera vuelta apretada de dos partidos, pero pasarán también la valla a 8 partidos, a lo mucho. Eso quiere decir que podría haber dos partidos con una fuerte bancada y con una tendencia muy similar, que cualquiera de ellos gane en segunda vuelta pueda constituirse en un apoyo del otro y por lo tanto un buen gobierno. No, me parece bien, va confiado, siguiendo con las encuestas. ¿Creen que ustedes van a llegar? Sí, En el caso nuestro, Sandro Espósito como Sí. candidato al Senado de la República. Pienso que sí, el voto preferencial para mí va a ser muy importante. Claro. En el mejor de los casos podrían entrar 12 o 15 senadores. En el peor de los casos calculo que 8. Eso más o menos obedece a una media estadística de las últimas elecciones donde ha participado Fuerza Popular. Pero por lo tanto, eso no quiere decir que sea un número fijo, un número determinado, porque podrían haber sorpresas. Podría haber una votación masiva de voto escondido del fujimorismo y que podríamos pasar primeros en la primera vuelta. Eso podría determinar un 25 o 28% de los escaños, tanto en diputados como en senadores. Están haciendo bastante matemáticas en Fuerza Popular, ¿ah? Bastante. Bueno, soy economista. Perfecto. Pues vamos a los temas de ahora. Se habla mucho de que este Congreso ha generado estas leyes pro crimen. Algunos, los que las han dado, dicen que son leyes para luchar contra el crimen organizado.
Bueno, yo no gastaría mucho tiempo en discutir No. ese tema, pero tengo una óptica, Alessandro, una por visión favor. sobre el fenómeno, ¿no? Definitivamente hay que revisar, hay que mejorar las leyes, no solamente en este tema, en varios temas que podemos seguir conversando, que tengo aquí para conversar, ¿no? Para plantearlas. Pero hablando de este punto, de lo que le llaman ley pro crimen, ¿quiénes están del lado de ese término acuñado? ¿Quiénes? No son los delincuentes nada más, ¿no es cierto? Porque eso ha beneficiado a cierta parte de delincuentes, pero sin embargo ha permitido que no hayan excesos, por otro lado, que ya ha existido con ciertas Entonces, personas. ¿son políticamente. procrimen o no son procrimen? No son procrimen, porque eso no existía. No existía, había un abuso de la ley sobre personas que son inocentes. Y eso lo podemos ver el día de hoy, que ha salido una gran resolución trascendente para la política, que es el archivamiento del caso de Keiko Fujimori. Hubo 10 años de persecución, no solamente a Keiko Fujimori, a su esposo y a 100 personas más. Yo estuve como testigo número 1000 probablemente, o sea, hemos sido citados 1000 personas a ese caso. Eso no era para revisarlo, no era para verlo, para cortar el abuso. Ahora, si eso le llaman ley pro crimen, es una ley pro crimen. Pero no es una ley pro crimen desde mi punto de vista porque hay que mejorarla. Hay que ver dónde ponemos el dedo en la llaga para que los verdaderos criminales sean juzgados y procesados. Pero yo, acá me tengo que meter yo porque Claro. hay una cosa que es la realidad real y eso lo vamos a respetar siempre. Si ustedes entran, y lo hablábamos con Humberto Abanto el programa del martes, si vienen a allanar su casa, ¿ustedes no les gustaría tener un abogado al lado de ustedes? Por supuesto. Por supuesto. ¿A ti te Ah, gustaría? pero me encantaría tener un abogado. Por Pero supuesto. si estoy acusado Pero no, por pero ser un vamos organizador, por partes. por ser una, Porque la ok. ley no impide el allanamiento. La ley lo que No. impide es que si tú tienes una orden de detención y entran a tu casa y te allanan, lo que impide es que la policía y los fiscales recorran tu casa, recojan pruebas y revisen las cosas hasta que no esté presente tu abogado. Y si no está presente tu abogado, toda diligencia tiene que ser hecha con un abogado de oficio Exacto. proporcionado Exacto. por el Estado. Entonces, Recordemos- no tienes que esperar a tu abogado. recordemos- Y esa es la verdad de la ley, señores. No, o sea, esa es la verdad de esa ley. Es sentido común. Definitivamente tenemos que tipificar, mejorar la ley. Pues ahí, ese punto es el que estoy recalcando, ¿no? Ese es el trabajo de un diputado, es el trabajo del Congreso de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y mejoramiento de las leyes. Para eso estamos los senadores, para mejorar las leyes. No puede existir una ley que por un lado facilite a la delincuencia la salida y por otro lado haya injusticias, un exceso de la justicia. Y eso ya lo hemos visto. Hay fiscales que se van a quedar sin empleo pronto porque han pasado su vida haciendo política. Siguiendo con las leyes, con este paquete de leyes, ¿qué opinan ustedes de una de las que también es llamada ley pro crimen, que da término a esta persecución eterna que decía que los delitos no podían prescribir, que podían ser extendidos todo el plazo, inclusive duplicarse o hasta triplicarse el plazo, simplemente cuando el fiscal lo solicitaba? ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que se ponga un fin, o sea, y se diga, ok, la ley, el delito prescribe y no te puedo perseguir eternamente? ¿O estás de acuerdo con la persecución eterna? Yo me voy a referir a todo el sistema judicial, no precisamente a la prescripción, ¿no? Personas que tienen juicios de alimentos, personas que tienen juicios comerciales por una deuda y que tienen que ejecutar una garantía. Cualquier juicio en nuestro país demora años, años, ¿ah? Cualquier juicio comercial puede demorar entre 2 y 4 años y el criterio te dice que el sentido común de que debía ser entre 6 meses y 1 año. Ya. Hay que reformar todo el Poder Judicial, toda la justicia, la fiscalía, la policía, toda esa cadena de valor que existe en la justicia hay que reformarlo, hay que hacer una revolución dentro del sistema judicial. Entonces, no solo se trata de la prescripción, deberíamos tener inteligencia artificial, sistemas, tecnología, de donde yo provengo, para mí es fácil hablar de esto. Hay que automatizar esos procesos, hay que avisar, hay que poner topes en los tiempos para que los jueces sean eficientes en su trabajo, los jueces, secretarios y todo el sistema que trabaja en el Poder Judicial, todas las personas cumplan con los procesos que dicta la ley. Eso evitaría abusos, eso evitaría pérdida de recursos humanos, de horas hombre, de dinero, y sería más justo para aquellos que estamos inmersos en cualquier tema dentro del Poder ¿Tú Judicial. estás de acuerdo con lo que dice la lideresa de tu partido y varios del partido,
que hay una mafia caviar, una mafia que controla el sistema de justicia? Sin duda, hace 22 años. ¿Tú solo crees que existe una mafia que se encarga de perseguir enemigos políticos? Yo lo que creo es que primero alguien tendría que explicarme qué significa caviar para poder No, pero una decirte si mafia. estoy de Saquemos acuerdo. el término caviar que se lo usa el No, yo lo que fujimorismo. creo y coincido totalmente con Sandro es que la solución verdadera es que hay que hacer una reformulación total del sistema de administración de justicia. O sea, eso no se puede discutir. Pero se tiene que hacer una reforma desde el día 1 que se asume el Congreso hasta el último día. Un proceso que dure 5 años. No se puede hacer un proceso como el que se ha pretendido hacer con este Congreso a la prepo, a la A la mala. volada. No. Acá se tienen que escuchar las voces de los juristas, de la academia, de los expertos, pero no de los expertos que suelen defender a delincuentes, que suelen defender a los que están acusados. No. Verdaderos expertos, tratadistas nacionales e internacionales, Sí. gente que tiene sistemas de justicia que funcionan. Eso es lo que se tendría que hacer y establecer sistemas para que los mejores abogados estén en la magistratura. Y no tienen miedo, perteneciendo a los partidos que pertenecen, porque ambas lideresas han sido y siguen siendo acusadas y perseguidas por distintos delitos. Y la prensa los llama delitos de manera directa, cuando claramente todavía no hay sentencia. Ambas lideresas. ¿No tienen miedo que les pase lo que pasa ahora, que estando en el Congreso le digan, ¿tú estás defendiendo a tu lideresa? A ver, ¿tú qué A ver. opinas? Además, tú has trabajado en salud. Sí, claro, yo he trabajado unos años en salud. He sido ejecutivo de confianza del gobierno de Toledo, del gobierno de Fujimori, y de varios, realmente. He pasado por varias etapas de gobierno. Pero por eso yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. Pero hablando del apoyo que pueda tener políticamente de su bancada, bueno, esto es natural. ¿Cómo vamos a estar en contra de ello? Claro. Es como que digan que Bukele no tiene apoyo de su bancada, es como que menciones que Trump no tiene apoyo de su bancada. Bueno, entonces- Es natural defender al líder, es natural ponerse al frente de las injusticias. En el caso de Fiorella Molinelli hay temas judicializados definitivamente. No hay. Van por allí algunas denuncias, No hay, ¿no es pero cierto? es Es que cierto. hay que tener estoy cuidado hablando- con los términos, No estoy ¿no? hablando de responsabilidad, eso lo determinará pues el No hay nada procedimiento, judicial. Claro, pero en el caso de Keiko Fujimori podemos ver que en el tiempo, sin haber sido gobierno, sin haber sido funcionario público, ha sido procesada injustamente. Bueno, entonces ahora vamos ya, dejemos la parte del sistema de justicia que claramente es complejo y creo que los dos están de acuerdo que hay que reformarlo por completo. Sin duda. ¿Qué harían o cuál es el plan que tienen, y solo empiezo contigo, por el tema de educación? ¿Qué haces con la educación, con los niños? El principal problema que tienen los padres hoy en día es primero una educación de pésima calidad, pública, que tienen que terminar pagando la educación privada. Uno de los grandes problemas es que los mismos profesores de la educación pública tienen al frente su escuela de nivelación. ¿Qué van a hacer ustedes con el tema de educación? Exacto, Justamente, como profesor. senador de la República, hipotéticamente un gobierno de Fuerza Popular, ¿no? Me voy a centrar en la educación y la salud y en la seguridad. Pero educación y salud, ¿por qué? Porque son los pilares para el desarrollo humano y el desarrollo y crecimiento de un país. Sin educación y sin salud, un país está a la deriva, no va a llegar a nada. Y yo tengo una propuesta enfocada en ello, pero mirando la pirámide desde arriba, desde la punta, ¿no? Hay que resolver los temas con dinero, obviamente. No hay presupuesto suficiente en educación, no hay presupuesto el suficiente en Ministerio de salud. Educación tiene uno de los presupuestos más altos y menos eficientemente en gastados. número, seguramente. Miremos la eficiencia y miremos también el número, ¿no? Pero hay mucho dinero que se va en corrupción y hay mucho dinero que se va legalmente al tacho. Por ejemplo, las consultorías y las menores cuantías que existen como herramienta que usan los funcionarios del Estado para dilapidar el dinero. Entonces, la inteligencia artificial, a través de una ley, podría ser exigida, implementarse e implantarse en las instituciones del Estado de uso obligatorio del primer y segundo y tercer nivel de los ejecutivos. Llamemos ministros, asesores, directores, gerentes, y ser entrenados y además obligados a usar eso, y prescindiríamos de la contratación de consultorías, prescindiríamos de los gastos de menores cuantías. La Contraloría General de la República ha determinado entre 20.000 y 24.000 millones de soles que se gasta eso al año. Y ese dinero podría ser redireccionado con un trabajo congresal eficiente, redireccionado a ambos sectores, educación
y salud, sobre todo infraestructura, y no a salarios como mencionas que hay ineficiencia. Vamos a llegar a infraestructura definitivamente. Y ojo, tengan cuidado con la inteligencia artificial. Pregúntenle a su inteligencia artificial la que utilicen. Pregúntenle cuáles son las fuentes a las que recurren normalmente cada vez que hacen una pregunta. Háganlo, hagan ese ejercicio y mándenos ahí, coméntenos en YouTube o mándenos, avísennos a quién se refiere. Van a ver cuáles son las fuentes a las que se refieren. Son principalmente, tienen sesgo ideológico, vamos a llamarlo de alguna manera. Es cierto, pero las consultorías, los consultores, las personas... También los tienen. También utilizan esa base de datos. Pero pasemos, es la misma. pasemos ya de la educación a la salud, que creo que al final, tú comentaste una cosa, Sandro, si fuésemos gobierno. Si no fuesen gobierno... Hay un trabajo definitivamente de responsabilidad en el Congreso. Hay que trabajar sobre las leyes. Por ejemplo, ¿cómo optimizas el trabajo del Congreso de la República? A través de la elaboración de dictámenes. Ese es el objetivo, ¿no?, de todos los diputados y la revisión en el Senado. ¿Qué hacen? Hay un procedimiento para elaborar dictámenes. Y hoy en día, la mayoría de dictámenes pasa sin un riguroso análisis de costo-beneficio. ¿Qué quiere decir? Que hay leyes que se aprueban sin haber hecho ese análisis de costo-beneficio y le cuestan al país. Ellos solo declaran, no le cuesta al país. Pero sin embargo son inaplicables porque le cuesta al país. Ahora, ¿cómo mejoramos eso? Un modelo español. El Congreso, el modelo español, resuelve en la mesa directiva, que es el primer filtro, que no pasen... Acá la norma del Congreso dice lo mismo, que solo tú, o sea, no lo tiene. Voy a entrar a un detalle, porque, a ver, ya que hemos tocado el Congreso. El Congreso es la institución más odiada del país. Los congresistas, ahora diputados y senadores, andan con un séquito de asesores y asistentes que antes no existía. Lo digo, mi padre fue diputado, tenía 2 asesores y era uno permanente y el otro temporal. Y en los años 80 se le pagaba a los diputados solamente el tiempo que iban a trabajar y las sesiones empezaban a las 6 de la tarde porque cada persona seguía trabajando en su propio trabajo. ¿Qué harían ustedes para reformar el Congreso, que ha pasado un gasto de 600 a casi el 600 millones de soles, a el triple en menos de 5 años? ¿Cuál sería tu reforma para purgar el Congreso y que puedas decir, soy senador con orgullo? ¿Qué reformas harías tú, Sandro? Fernando se refirió, entendí bien que te referías al nivel de gasto que se ha triplicado en el Congreso y en personal de confianza, ¿no es cierto? ¿Cómo se reforma haríamos para la institución del Congreso? Primero, voto preferencial. Elijamos buenos congresistas, porque el que necesita 20 personas es porque no tiene capacidad. Número 1, elijamos mejores congresistas, senadores y diputados. Número 2, no nos metamos, porque hay que distinguir. Hay 2 columnas que soportan al congresista: el servicio parlamentario, que es de carrera, y el personal de confianza. El servicio parlamentario es altamente profesional. Entonces no los pongamos en la misma bolsa. El otro ámbito, que es el personal de confianza, se reduciría si el congresista es un hombre capaz, número 1. Y a través de una reforma entre hombres capaces, porque los únicos que pueden cambiar eso son los mismos congresistas. No, el Poder Ejecutivo no lo puede hacer, el Poder Judicial no lo puede hacer, solo los congresistas. O sea, y hay otorongo, no come otorongo, ¿no? Pero si metemos gente capaz, podemos llegar a un consenso en la reducción de ese gasto en personal innecesario. Perfecto, Sandro. Y bueno, el Congreso efectivamente están postulando a uno de los cargos más odiados y eso trae sus consecuencias. Pero para terminar, porque ya se nos va a ir el tiempo, me gustaría que me digan, y le digan a la gente, en realidad, a los que nos están escuchando y viendo, si tuviesen que elegir entre ustedes dos, ¿por qué no deben elegir al otro? ¿Por qué, Sandro, tú crees que no deben elegir a Crisólogo? ¿Por qué crees que no deberían votar por su partido? ¿Y por qué deberían votar por ti? Solo tú vas a tener la réplica final. Imposible que yo diga una respuesta que no lo deben elegir. Yo creo que sí lo deben elegir porque Crisólogo es una persona muy bien formada. Y hay 30 escaños para la Senaduría Nacional y 30 escaños para... Pero ojo, no se puede votar por 2 partidos
si vota por dos partidos distintos en la misma lista de Senado Nacional, Claro, es invalida el voto. invalida De su acuerdo, voto. de Por acuerdo. eso, Pero hay que votar por un 30 partido. escaños, son 30. Pero- Ganará el que tenga más votos, ganará el que pueda persuadir a su electorado. Ganará si el partido o la persona que se interesa por el partido analiza el currículum de los candidatos, porque para eso existe el voto preferencial, que lamentablemente no se ejerce en su totalidad, ¿no? La mayoría vota por el símbolo y de arrastre entran los primeros de la lista. Entonces yo sí creo mucho en que hay una labor periodística, una labor de la OMPE y una labor de partido de enseñarle al ciudadano a que vote preferencialmente. Y yo estoy aquí por eso, soy el número 11. No, al parecer, si ambos llegan, van a haber cosas positivas en el país, pero ¿están de acuerdo? Los dos hablamos sin pelos en la lengua. Están de acuerdo en muchísimas cosas. Sí. Perfecto. ¿Por quién no debería votar el peruano? ¿Por quién no debería votar? ¿Cómo debe detectar a ese mal congresista, a ese otorongo? ¿Cómo le prevenían ustedes a la gente? Decirle, oye, ojo, cuidado, esta gente está mintiendo. Al que no incentiva el trabajo, al que no incentiva el ahorro, al que no incentiva el emprendimiento, al que quiere gastarse los ahorros. Y efectivamente eso recae sobre la izquierda, ¿no? Lamentablemente, pero es así, es una realidad. La izquierda gasta el dinero irresponsablemente. Entonces creo que no promueve la empresa, no promueve la distribución de la riqueza equitativamente, no promueve las grandes inversiones. El Perú no necesita pocas inversiones, necesita emprendedores, pero necesita grandes inversiones también, porque el dinero tiene que entrar para que haya trabajo, haya dinero en el bolsillo de la gente y haya consumo. Realmente la gente se siente bien cuando hay servicios se los da el Estado, y dinero en el bolsillo. ¿Cómo? No hay otra manera. Háblale a tus votantes. Sandro, tu turno. Gracias. Ciudadano, ejerce tu derecho al voto preferencial. Soy Sandro Espósito, candidato al Senado de la República por Fuerza Popular. K11, recuérdalo, marca la K, el número 11. Vuelve el orden y vamos por un nuevo comienzo. Muchas gracias. Bueno, a ver, muchas gracias a ustedes dos. Ha sido Sandro Espósito y Crisólogo Cáceres, ambos candidatos al Senado. Ya los han escuchado. Son, en verdad, sería un lujo las dos que personas que tienen esa trayectoria y los estudios y la trayectoria de vida en general de ustedes llegue. Ojalá los peruanos sepamos elegir, pero va a haber contienda. Hay cosas que definitivamente se nos han quedado en el tintero, no se puede abarcar toda una campaña, falta de hablar de temas, yo sé que a ustedes les interesa a todos el tema de la seguridad, y muy probablemente estaremos de nuevo, porque para eso está este espacio, para que además ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, vayan sugiriendo también qué candidato quieren que traigamos acá. A ver, ¿a quién quiere que analicemos? Vamos a ir viendo, vamos a ir buscando quiénes son las personas que deberían estar en este Senado y también en esta Cámara de Diputados, porque finalmente lo que sucede ahí sí afecta nuestras vidas. Todo lo que sucede dentro del Congreso, que ahora es tan odiado, afecta a nuestras vidas. Entonces, tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser conscientes, tenemos que investigar bien. No importa qué partido, pero busquen y revisen. Y sí, como lo vamos a decir siempre desde este lado de la cancha, alguien que vaya en contra de la libertad y la empresa privada, claramente no debe ser una alternativa para usted, amigo emprendedor taxista que me está escuchando, para usted que está en la bodega, que está en su casa ya tratando de relajarse después de un día de chamba. Alguien que ladre, grite y diga que la empresa privada es mala, esa persona debería no estar ni siquiera en su lista. Igual los vamos a invitar para ver qué tienen que decir. Porque lo más importante es que sin empresas, sin su chamba, la chamba de todos nosotros, no hay impuestos. Y si no hay impuestos, no hay sueldos. Y esperemos que siempre se acuerden los candidatos, si salen elegidos, que son empleados, los jefes somos nosotros y se deben a solucionar los problemas de todos los peruanos. Conmigo ha sido, y con mis invitados ha sido por esta semana, le ponemos ya un punto final a esto. Nos vemos el próximo martes en Calmel del Solar
por PBO. Que tengan un excelente fin de semana y no se olviden, el lunes a las 8:30, Rey con Barba arranca también acá en PBO. Nosotros nos vemos el martes. Hasta luego.